La bancada social cristiana, asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos. Toma fuerza nuevamente la posibilidad de la muerte cruzada. El presidente Lasso dijo en CNN en días pasados que eso evitará que lo destituyan si es que tienen los votos para hacerlo. La muerte cruzada tiene que firmarse, no tiene que amenazarse. Esas amenazas vienen desde hace más de un año y además la situación hoy es muy distinta porque no existe causal y porque el presidente públicamente ha confesado además que lo haría por una causal que no está prevista en la Constitución para evitar que existan votos en el Pleno. Eso constituye un evidente fraude a la Constitución, eso no es causal en la Constitución de muerte cruzada y por ende no será acatada por la Asamblea Nacional. No será acatada por la Asamblea Nacional. Veamos el 148 de la Constitución para que quede claro cómo y en qué momento el presidente puede firmar la muerte cruzada. Ahí está. Dice, cuando a su juicio se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. En ese caso necesita dictamen de la Corte. O si se de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por grave crisis política. Cuando a su juicio. Eso es un tema subjetivo. Cuando el presidente lo decida, ¿por qué ustedes tienen que decidir si es que es o no es legal? Si la Constitución es clara. Primero, porque ya existe un juicio político en curso y además las únicas causales para que un juicio político no prospere es que no haya una moción en el Pleno ya o que, por ejemplo, la moción no tenga los votos. Es la única manera. Ni siquiera se puede retirar este momento del juicio, ya no se puede ni siquiera desistir. No. Y por ende, cualquier tema externo, hablemos de una muerte cruzada, tampoco tendría efecto alguno. Como le digo, eso constituiría un fraude a la Constitución. ¿En qué parte de la Constitución dice que si hay juicio político no puede firmar la muerte cruzada? Todo aquello que carece de eficacia, que es contrario a la Constitución, carece de eficacia jurídica. 424 de la Corte. Bueno, por supuesto. La Constitución nadie puede impedir que el presidente firme el decreto, pero evidentemente ese decreto puede ser susceptible de revisión o incluso, por supuesto, de que se Artículo caiga. 424. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. El presidente está firmando un artículo... Por una causal que no establece la muerte cruzada, que es para impedir un juicio político. ¿Pero quién determina eso? ¿Ah? ¿Quién determina eso? Bueno, quizás luego de firmar el decreto habrá que ver qué pasa primero en la calle y qué pasa a nivel constitucional. La calle es una cosa, la calle es una cosa, pero que ustedes se resistan a acatar una disposición del presidente. Por supuesto, estamos obligados a hacerlo según la Constitución cuando es una decisión contraria a la Constitución. Y una confesión pública, me parece que en el diario Financial Times, de que lo haría para evitar que hayan votos en un juicio es evidentemente un fraude a la Constitución. Pero el presidente también dijo en alguna entrevista, si no me equivoco, recientemente, que ustedes han venido obstruyendo su plan de desarrollo una y otra vez. Ni hay conmoción social. Por ahí se enlazaría. Sí. Y en el papel aguanta todo. ¿Qué obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo se puede hablar? 9 leyes le ha entregado la Asamblea Nacional en materia de seguridad. Su ley de inversiones que la reeditó en la audiovisual fue aprobada y así sucesivamente. Bueno, también hay otras que no las han aprobado. Si ustedes conocen el decreto, se enfrentarían a cargos legales. Dice, simulación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, dice el constitucionalista André Benavides. De eso nos han amenazado desde la época en la que defendían a la asambleísta Llori en la presidencia de la Asamblea. No ha pasado absolutamente nada. Yo lo que le puedo anticipar es lo siguiente. Una firma de un decreto de muerte cruzada, sin causal, a la desesperada y para impedir que existan votos o no en un juicio político, lo que le llevaría al Ecuador lamentablemente es un escenario como el de Pedro Castillo en Perú, en donde el señor intentó hacer absolutamente lo mismo y hoy está en la cárcel pagando sus penas. Pero no son los mismos casos, son constituciones diferentes. El 134 de la Constitución de la República del Perú le dice al presidente de la República que está facultado a disolver el Congreso si es que ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Hecho palpable. ¿Y qué estaba haciendo en ese momento el Congreso? Estaba haciendo una investigación por corrupción al señor Castillo y también firmó el papel sin causal. No son los mismos casos, asambleístas, son casos diferentes. Por supuesto que son casos distintos, pero la situación es la misma. Un presidente que abusando de la Constitución se verá sobre el poder legislativo y termina como termina. Por eso le digo, ojalá no se dé ese escenario,
porque para el Ecuador sería un caso terrible de parálisis económica y social Ese que no se merecen los Ese es ecuatorianos. otro capítulo, la reacción social, lo que pueda pasar después de que el presidente firme en las calles, es una cosa diferente, que se verá si es que lo hace. Pero ustedes no van a acatar, se van a quedar en la Asamblea. Nosotros hemos sido claros, no vamos a acatar ningún documento que carezca de eficacia jurídica. Pero la eficacia jurídica, ¿quién la determina en este momento, en ese caso? Podría, en el caso de que usted judicialice eso, lo podría conocer la Corte Constitucional y podría dirimir ese conflicto de competencias. ¿Dónde dice en la Constitución eso? La Constitución, el 148, dice, si es que se habrá un funcionario, en uno de los tres... Es absolutamente básico, estimado Milton. Si uno presenta, por ejemplo, una inconstitucionalidad a ese decreto, evidentemente la Corte tiene que pronunciarse. Ustedes no se van entonces. Yo, como le digo, no veo este momento fundamento para una muerte cruzada. Evidentemente no. Hablemos del juicio político. ¿Usted va a ser interpelante? El presidente de la República lo propuso su compañero acusador Zapata. Bueno, entiendo que es su opinión muy respetable. En algún momento los proponentes deberán decidir quiénes son interpelantes en el Pleno. Pueden ser los mismos proponentes u otros asambleístas, pero para eso falta todavía Pero usted unos no 15 días. ha pensado en ser... En lo personal no tengo un interés de ser interpelante, le soy honesto, pero si existe ya alguna decisión de la bancada, me tocará asumirla, pero en lo personal no estoy interesado. ¿Cómo ve el proceso? Ya van 2 días de comparecencias y se han dicho muchas cosas. Para el gobierno, cada vez que alguien abre la boca sobre el tema, se queda sin piso la acusación de peculado. Obviamente, para la parte acusadora hay fuertes versiones que inculpan al presidente. Lo que vamos a ver en el juicio precisamente es una dialéctica muy interesante entre los abogados del presidente y, por supuesto, quienes están en la acusación, y creo que estos 2 días han sido importantes e interesantes en ese sentido. Yo no le diría que podríamos tener una conclusión definitiva de lado o de otro lado, pero el proceso avanza y hay que entender una cosa además. Entre la acusación y la decisión de los legisladores ya no está ningún obstáculo en el medio. ¿A qué me refiero? El dictamen de la Corte, de alguna manera, ya dio el trámite a juicio político y cuando termine el proceso en la Comisión de Fiscalización ya será dentro de la decisión de cada legislador que se decida ese momento. ¿Los votos socialcristianos entonces no están todavía predeterminados por la censura del presidente? No, nosotros hemos sido no solo coproponentes del juicio, sino firmantes del juicio, y eso significa que evidentemente estamos de acuerdo en la acusación, que además ha sido ya validada por la Corte Constitucional. En ese sentido, nosotros vamos a votar a favor, por supuesto. Pero por el tema de peculado. Es que es la única manera sobre la que se puede votar. Es que otros asambleístas creen que hay que destituir al presidente. Pero un compañero suyo, Luis Almeida, estuvo aquí y habló hasta de los bonos Brady, imagínense. No, la causal es muy clara, es una sola de las 3 causales, es la que ha admitido la Corte Constitucional, y en tal virtud, más allá de que usted en el discurso político pueda argumentar políticamente cualquier cosa, o incluso ya en el Pleno pueda también argumentar una serie de temas, la decisión, me refiero a la moción de censura, solo puede estar circunscrita a la causal que admitió la Corte. Porque ayer, por ejemplo, el asambleísta Cuero de UNES decía, aquí no estamos para probar que hay peculado, no, es un tema político. Entonces, Bueno, ¿para qué? Ahí no entendí nada. Bueno, eso es cierto, es decir, el juicio político no tiene que demostrar una responsabilidad que está en la de los jueces penales, y es cierto. Lo que tiene que demostrar la Asamblea es la responsabilidad política del presidente de la República en un presunto caso de peculado que puede haber sido de otros funcionarios. Y ahorita me acordé, hablando de UNES, de un comunicado que quiero que usted y la gente lo vea. Ayer, extrañamente, la Revolución Ciudadana pide que se aplique la muerte cruzada. ¿Usted entiende este comunicado? Lo leí, no me ha gustado, me parece que está fuera de lugar en la situación que actualmente se vive en la Asamblea, pero será la respetable posición de esa bancada, que no es la de la bancada social cristiana. Obviamente, pero no es desalinearse en un acuerdo tácito que tienen ustedes para ejecutar un juicio político al presidente. No existe ningún acuerdo tácito, lo que existe son si coincidencias. Pero juntos le por están eso, acusando al presidente coincidencias en un juicio político, por eso somos coproponentes con 2 asambleístas más, son 4 coproponentes de 4 bancadas. Pero por supuesto, ese comunicado no es el nuestro
y no creo que además se ajusta a lo que se está viviendo actualmente en la Asamblea, porque se puede malinterpretar y se podría malinterpretar como que no existieran los votos. De hecho, se interpretó eso. O Por sea, supuesto. mucha gente piensa, piden la muerte cruzada porque no tienen los votos para destituir al presidente. Pero lo que queda claro en ese comunicado es que la Revolución Ciudadana sí cree que hay las causales para aplicar muerte Es la cruzada. opinión de ellos, no es la nuestra. Yo he sido muy claro de que nosotros no vemos ninguno de los 3 causales para la muerte cruzada, incluyendo la de conmoción social y política, de acuerdo a la propia argumentación, les soy honesto, y eso está en la acusación que llegó a la Corte, del ex secretario jurídico de la Presidencia cuando se activó la primera muerte cruzada. Fue el propio gobierno el que desvirtuó la causal de conmoción social y política cuando se presentó el primer intento de muerte cruzada por parte de la Asamblea. ¿Ya ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con el gobierno, digamos, de una manera a la luz del día? ¿Está hablando con ustedes Henry Cucalón, por ejemplo? No. Conmigo no ha hablado Henry Cucalón. Yo con quien tengo conversación y a la luz pública y frente a las cámaras en el Pleno, sin duda es con los legisladores del gobierno, pero no sobre este tema realmente, sino sobre temas legislativos, pero de conversaciones absoluto. Porque es legítimo también que el ministro de gobierno, que es el operador político del gobierno, busque la forma de desarmar la mayoría en la Asamblea y de imprimir la razón del gobierno para que el presidente no sea destituido. Pero ya tampoco el gobierno pudo desactivar una aprobación con 104 votos del informe de la comisión, no pudo desactivar tampoco un dictamen de 6 de 9 votos en el tema de este juicio político, así que no sé también con qué luces camina. Lo que les puedo decir es que sí, evidentemente cualquier conversación es legítima, pero la bancada social cristiana, y peor yo, que la encabezo en este momento, no he tenido ni voy a tener conversaciones con el gobierno, no porque no se las pueda tener, porque del lado del gobierno se malinterpreta absolutamente todo. Entonces yo jamás voy a permitir, por mi propia imagen y por la imagen de mi bancada, que desde el gobierno digan hemos conversado con la bancada social cristiana y que eso dé a entender que puede haber algún tipo de negociación chueca, como sí se está dando con otras bancadas y que ha salido a la luz pública lo que está pasando. Pero su propia bancada denunció hace 10 días que 2 asambleístas casi son comprados por el gobierno. Sí, yo tengo la confianza, no casi comprados, pero que si hay acercamientos del gobierno con legisladores, por supuesto que existen. Ya se puede decir públicamente porque, otra vez, Luis Almeida estuvo aquí hace 8 días y dijo, en 2 días vamos a decir los nombres de los asambleístas. ¿Ya se puede saber quiénes son y qué les ofrecieron? En algunos medios, desconozco, en algunos medios, sé que hayan habido acercamientos, pero yo le digo una cosa, yo tengo plena confianza de que los 15 compañeros, incluyéndome a mí 16, de la bancada social cristiana estarán firmes en la decisión, más allá de cualquier intento y de desprestigio, porque también aquí hay una campaña de dañarles su imagen y eso es algo que al menos desde la bancada del partido los no que lo vamos a denunciaron permitir. fueron ustedes mismos, que había 2 compañeros que fueron contactados por el Por gobierno. supuesto, pero es una denuncia al gobierno. ¿Qué Para decirle al gobierno, sabemos que están en esa actitud, la misma con la que están con Pachacutic sobre todo, y con nosotros en eso no juegan. ¿Qué les ofrecieron? ¿No preguntaron ustedes? Entiendo que hay emisarios que dicen qué obras quiere para su provincia, en qué le podemos ayudar, que además es falso porque el gobierno no ha soltado $1. Hay una denuncia del día de hoy de que van a demandarle al Estado por esclavitud, por usar a la tropa, porque no les dan dónde dormir ni en Esmeraldas ni en Guayas cuando van a defender a los ciudadanos. Entonces sería también ya creerle al lobo mentiroso. Otras cosas que el gobierno tendrá que realmente buscar la forma de cumplir al país lo más urgente posible. La situación de seguridad es increíble. ¿Va a ser candidato a la presidencia de la Asamblea? ¿Yo? ¿Usted? No soy candidato ni lo he pensado, la verdad. ¿No le han pensado tampoco? No ¿Sus lo compañeros? sé. No, yo al menos no soy autocandidato. No, pero le han propuesto. No hemos conversado sobre ese tema todavía en la bancada. Gracias. Asambleísta Esteban Torres, coordinador de la bancada social cristiana. 7:58, Liz, amigos, tenemos que terminar. Vienen las noticias locales. Que tengan un buen día.